A continuación, noticias nacionales de Kentucky.com por Mitch Smith. El jueves, los senadores republicanos de Indiana se opusieron al presidente Donald Trump y se unieron a los demócratas para rechazar un nuevo mapa del Congreso que habría posicionado a los republicanos para arrasar con los escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La votación, con 19 votos a favor y 31 en contra, fue una derrota muy pública para Trump, quien ha invertido un importante capital político impulsando la redistribución de los mapas en los estados dominados por los republicanos y ha amenazado repetidamente con consecuencias políticas para los republicanos de Indiana que no se alineen. Esta actitud desafiante de Trump se produce en un momento en que se enfrenta otras señales de división dentro de su propio partido. El rechazo del mapa en el Senado estatal, donde los republicanos ocupan 40 de los 50 escaños, siguió a meses de presión presidencial, que se tornó cada vez más aguda en las últimas semanas al hacerse evidente que algunos indecisos no cedían. Trump había llamado la atención a algunos de ellos por su nombre en redes sociales, cuestionando abiertamente su lealtad al partido y prometiendo respaldar a sus contrincantes en las primarias. Creo que el proyecto de ley en sí mismo es inconstitucional, declaró el senador estatal Greg Walker, republicano que se opone a la redistribución de distritos y que recientemente denunció un incidente de swatting en su domicilio, que es una forma de acoso en la que se llamó a las fuerzas del orden para responder a una emergencia inexistente. La pugna por la redistribución de distritos que comenzó este verano con los republicanos de Texas y que rápidamente se extendió a otros estados y partidos ha mostrado indicios de enfriamiento en las últimas semanas. Los republicanos de Kansas rechazaron un plan respaldado por Trump para considerar un nuevo mapa en una sesión especial, y los demócratas de Maryland se han mostrado públicamente divididos sobre la redistribución. El gobernador demócrata de Illinois no propuso de inmediato un nuevo mapa, pero declaró a la prensa local que su estado podría redefinir su mapa si Indiana seguía adelante con la redistribución de distritos. Por Michael Wilder y Ana Ceballos. El Departamento de Justicia ha ordenado al FBI compilar una lista de grupos o entidades involucrados en actos que puedan constituir terrorismo doméstico para principios del próximo año y que establezca un sistema de recompensas en efectivo que incentive a las personas a denunciar a sus compatriotas estadounidenses, según un memorando revisado por Los Angeles Times. El memorando, fechado el 4 de diciembre, instruye a las fuerzas del orden a identificar a los terroristas domésticos que usan la violencia o la amenaza de violencia para promover agendas políticas y sociales, incluyendo la adhesión a la ideología del género radical, el antiamericanismo, el anticapitalismo o el anticristianismo. Aunque el memorando no menciona directamente las protestas contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, señala que las agendas políticas y sociales problemáticas podrían incluir la oposición a la ley y la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de fronteras. El memorando, enviado por el fiscal general Pam Bondi a los fiscales federales y a las fuerzas del orden, surge tras un memorando presidencial firmado por Trump inmediatamente después del asesinato de Charlie Kirk, una prominente figura conservadora, que hizo reflexionar a los grupos de derechos civiles sobre la posibilidad de atacar activistas políticos, donantes y organizaciones sin fines de lucro que se oponen al presidente. El memorando también describe las causas de la actividad terrorista doméstica, incluyendo la hostilidad hacia las ideas tradicionales sobre la familia, la religión y la moral. Algunos expertos en seguridad nacional afirmaron que el memorando representa un cambio operativo drástico, al ordenar a los fiscales y agentes federales a abordar el terrorismo doméstico de una manera ideológicamente unilateral. En el peor de los casos, según los críticos, el memorando proporciona una justificación legal para criminalizar la libertad de expresión. Por Alan Foyer. Una jueza federal ordenó la liberación de Kilmar Abrego García, residente de Maryland, cuyo caso se convirtió en un símbolo de las agresivas tácticas de deportación de la administración Trump. La jueza Paula Sines dictaminó que los funcionarios habían retenido a Abrego García durante casi 4 meses sin autoridad legal, señalando que el gobierno nunca obtuvo una orden de expulsión final válida.
Su decisión de 31 páginas criticó duramente a la administración por desafiar repetidamente las órdenes judiciales, incluida una de la Corte Suprema, y por engañar a la Corte sobre las opciones para deportarlo a terceros países. Abrego García, expulsado injustamente a El Salvador en marzo, a pesar de una orden que lo prohibía, fue posteriormente devuelto a los Estados Unidos después de la presión pública y el creciente escrutinio judicial. Los funcionarios alternaron entre intentar procesarlo por cargos de contrabando no relacionados en Tennessee, cargos que una jueza federal trató con escepticismo, y proponer deportarlo a países sin conexión a él, incluidos Uganda, Eswatini, Ghana y Liberia. Durante todo este tiempo, Trump y altos funcionarios lo difamaron públicamente con falsas acusaciones de vínculos con la MS-13. Xinis concluyó que los planes cambiantes y a menudo contradictorios del gobierno demostraban que nunca se buscó seriamente una deportación legal. Dado que Costa Rica seguía dispuesta a aceptarlo, contrariamente a lo que afirmaba el gobierno, ordenó su liberación. Abrego García fue liberado el jueves y se reunió con su familia, aunque el Departamento de Justicia podría apelar y aún enfrenta un proceso penal separado. Por Mike Hoyer. Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a 3 familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y a otras personas por presunto tráfico de drogas y petróleo ilícito. 3 sobrinos del esposo de Maduro, un empresario venezolano y 6 compañías navieras y buques asociados fueron sancionados el jueves. Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando a Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado de prensa que anunció las sanciones. 2 de los 3 sobrinos sancionados de la esposa de Maduro, Cilia Flores, son identificados como Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Son narcotraficantes y conocidos popularmente como los narcosobrinos, según el Departamento del Tesoro. Además, Estados Unidos sancionó a 6 compañías navieras y sus buques cisterna por transportar petróleo ilícito venezolano, bloqueando cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense. Funcionarios del Tesoro afirmaron que las medidas se centran en el régimen brutal de Maduro y exigen responsabilidades a sus socios. Las sanciones se impusieron un día después de que las fuerzas estadounidenses incautaran cerca de la costa un petrolero fantasma vinculado a Irán que transportaba petróleo venezolano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró que el buque, The Skipper, será llevado a un puerto estadounidense y que su petróleo será incautado legalmente, enfatizando que se trata de la aplicación de las sanciones, no de una escalada bélica. El petrolero de 20 años de antigüedad y previamente sancionado fue interceptado por helicópteros que desplegaban personal de la Guardia Costera y la Infantería de Marina del USS Gerald R. Ford. La toma del buque, operado por una empresa con sede en Nigeria y con bandera guyanesa considerada ilegítima por las autoridades guyanesas, fue denunciado por Venezuela como piratería internacional. De El Lexington Herald-Leader por Aaron Mudd. Un sistema meteorológico de rápido movimiento traerá aire gélido a Kentucky y podría dejar hasta 5 pulgadas de nieve durante la noche del jueves en las partes central y norte del estado. Conocido como un Clipper de Alberta, el sistema toma su nombre de la provincia canadiense de la que se origina. Con uno previsto que recorra la región durante la noche del jueves, las áreas al norte de la I-64 podrían recibir de 2 a 4 pulgadas de nieve y posiblemente más en algunas áreas, según proyectan los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Louisville. Los meteorólogos esperan que un segundo sistema Clipper llegue durante el fin de semana, trayendo más nieve y contribuyendo a las temperaturas más frías de la temporada. La sensación térmica en la región de Bluegrass podría bajar hasta los menos 23 grados Celsius para el domingo. El Servicio Meteorológico Nacional define un Clipper de Alberta como un sistema de baja presión de rápido movimiento que se mueve hacia el sureste fuera de la provincia canadiense de la que toma su nombre. Como explicó Mike Kochasek, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Louisville, se les llama clippers porque recorren rápidamente la mitad norte de Estados Unidos en invierno, generalmente trayendo nieve a su paso. Los clippers suelen trazar un camino a lo largo de las llanuras, el medio oeste y la región de los Grandes Lagos. Existen sistemas similares con diferentes nombres según su origen en Canadá, como un Screamer de Saskatchewan o un Moller de Manitoba, por ejemplo. El último pronóstico para Lexington indica una mínima de aproximadamente menos 2 grados el jueves por la noche. La probabilidad de precipitación se pronostica en un 90% y de 5 a 10 centímetros de nieve prevista en la zona.
Si sale el sábado por la noche, prepárese para nevar antes de la 1 de la mañana con una mínima de un solo dígito de solo -15 Celsius. Un solo dígito de 5 Fahrenheit. Se espera que la máxima del domingo alcance los -10 grados Celsius. Con esas gélidas temperaturas conviene abrigarse bien, ya que la exposición prolongada a la sensación térmica puede ser peligrosa. Si tiene que salir, vístase con varias capas de ropa adecuada para el clima, que le aísle y repele el viento y la nieve. De El Lexington Herald Leader por Piper Hansen. Ford y el fabricante de baterías surcoreano SK On disolverán su empresa conjunta Blue Oval SK, poniendo fin a una asociación iniciada en 2022 para fabricar baterías para vehículos eléctricos en Kentucky y Tennessee. Las compañías anunciaron su separación formal a principios de 2025, con Ford asumiendo el control total del enorme parque de baterías de Glendale, Kentucky, mientras que SK On se hace cargo de las instalaciones de Tennessee. La separación se produce tras la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos y el vencimiento de los créditos fiscales federales que contribuyeron a las pérdidas operativas de SK-On de casi 85 millones de dólares en el tercer trimestre. Ford advierte que las ventas de vehículos eléctricos podrían seguir cayendo a medida que desaparezcan los incentivos. Blue Oval SK, proyectada en su momento como una inversión de 11 mil millones de dólares que generaría más de 10.000 empleos, ha sido un pilar de la estrategia económica de Kentucky. El campus de Glendale incluye dos plantas de baterías. La primera comenzó a producir baterías de iones de litio en agosto con unos 1.400 trabajadores, mientras que la segunda ha sufrido repetidos retrasos en la construcción. Las autoridades estatales aprobaron previamente 250 millones de dólares en préstamos condonables e invirtieron 25 millones de dólares en formación de la fuerza laboral. SK-On afirma que la división ayudará a optimizar las operaciones, reducir la deuda y destinar más recursos a proyectos de almacenamiento de energía en Estados Unidos, incluyendo los contratos de baterías para centros de datos firmados recientemente. Los directivos de Ford y Blue Oval SK afirman que aún están evaluando cómo afectará la medida al proyecto de Kentucky, que en su momento se proyectó que se convertiría en la planta de baterías para vehículos eléctricos más grande del mundo. De El Lexington Herald Leader por Aaron Mudd. Los residentes de Kentucky que necesitan ayuda para pagar las facturas de calefacción de invierno se enfrentan a una próxima fecha límite para solicitar el programa de subsidio de otoño de LIHEAP, el programa federal de asistencia energética para hogares de bajos ingresos, que proporciona pagos directos a las empresas de servicios públicos para evitar cortes, está bajo nueva presión después de que la administración Trump propusiera eliminar su financiación y despidiera a todo el personal de LIHEAP en HHS. Esa incertidumbre surge mientras algunas empresas de servicios públicos preparan aumentos de tarifas y Kentucky ofrece menos protecciones de corte por clima frío que los estados vecinos. La inscripción para el subsidio de otoño, diseñado para hogares que aún no están en crisis, cierra el viernes 12 de diciembre. La asistencia en crisis para familias dentro de los 4 días de quedarse sin combustible o de tener un aviso de desconexión abre el 5 de enero y se extiende hasta el 27 de marzo. La elegibilidad está limitada al 150% de las pautas federales de pobreza. $1.950 en ingresos mensuales para una persona o $4.019 para una familia de 4, con $688 adicionales por persona adicional. Las solicitudes se manejan a través de las oficinas de acción comunitaria, que requieren prueba de identidad, ingresos, costos de calefacción y detalles de cuentas. Los casos de crisis también deben presentar avisos de desconexión o desalojo. En 2024, LIHEAP evitó más de 158.000 cortes de suministro en todo el estado. Ante la incertidumbre política y el aumento de los costos de la energía, las autoridades instan a los residentes a solicitar asistencia de inmediato antes de la fecha límite. De WEKU por Roberto Roldán. Inmigrantes en Louisville que debían obtener la ciudadanía estadounidense el jueves fueron rechazados inesperadamente en la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o USCIS, en el centro de la ciudad, a pesar de haber recibido cartas de invitación oficiales y haber completado todos los requisitos de naturalización. Varias personas de países como la República del Congo y Birmania llegaron temprano a sus ceremonias de ciudadanía solo para que les informaran que sus eventos habían sido cancelados sin apenas explicación, mientras que a otros se les permitió el ingreso. Testigos informaron que unas 15 personas fueron rechazadas en la puerta, incluyendo parejas de Ruanda, Cuba y Venezuela. Un hombre expresó su confusión, afirmando que le habían informado de que se les había enviado un aviso de cancelación por correo, aunque no lo había recibido.
Quienes fueron rechazados quedaron conmocionados y conmovidos al enterarse de que otros aún continuaban con la ceremonia. Los defensores presentes en el lugar describieron el momento como devastador para quienes habían dedicado años a completar el proceso de inmigración legal. Amber Duke, de la ACLU de Kentucky, calificó el trato como desgarrador y afirmó que ilustraba cómo las políticas federales de inmigración están impactando profundamente a los residentes legales y a sus familias, incluso en ciudades sin redadas policiales de alto perfil. Todas las personas a las que se les negó la entrada provenían de países incluidos en una lista del gobierno estadounidense de 19 países designados como de alto riesgo, según una proclamación del presidente Trump. Tras un reciente tiroteo en Washington, D.C., el gobierno anunció una revisión más estricta de las normas de seguridad nacional y una pausa en el procesamiento de la ciudadanía para los solicitantes de estos países, lo que provocó denegaciones similares de última hora en todo el país. Aún no se sabe con certeza cuántos solicitantes en total se vieron afectados en Louisville, y el USCIS no emitió comentarios al respecto. Mientras tanto, muchos otros completaron el juramento y se naturalizaron ese mismo día. De WKU por Curtis State. El sospechoso del tiroteo fatal del martes en la Universidad Estatal de Kentucky se declaró inocente de los cargos de asesinato y agresión. Jacob Lee Bart, de 48 años, compareció ante el Tribunal de Distrito de Franklin el jueves. El juez Chris Olds fijó la fianza de Bart en $1 millón. Se programó una audiencia preliminar para el 16 de diciembre en Frankfurt. Bart, de Evansville, Indiana, está acusado de matar a DeJohn Darrell Fox Jr., de 19 años, de Indianápolis, en un altercado en el campus de KSU. Fox y otro estudiante recibieron disparos. El segundo estudiante, que no ha sido identificado, fue trasladado al hospital de la Universidad de Kentucky con heridas graves, según la policía. La policía ha dicho que Bart es el padre de un estudiante de KSU, pero no lo ha identificado. El abogado de Bart, según los registros judiciales, es Mark Hall, un defensor público de Louisville. Bart se encuentra detenido en la cárcel regional de Franklin. Los registros judiciales de Henderson muestran que Bart fue declarado culpable de agresión en cuarto grado en 2007, por lo cual pagó una multa de $160. Ese mismo año también fue declarado culpable de amenazas terroristas en tercer grado y pagó una multa de $160. El tiroteo del martes conmocionó al campus de 2.200 estudiantes y 450 profesores y personal en la capital de Kentucky. KSU es la única universidad pública históricamente negra del estado. Las autoridades de KSU anunciaron la cancelación de las clases y las actividades del campus, incluidos los exámenes finales por el resto de la semana. Puede obtener más información en kentucky.com y wku.org. Y las noticias en Medelex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Kluski, Nicole Liddy, Fred Morden, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Sheldon Stewart Smith, Melissa Tips, Callie Turk, Catherine Urt y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medelex.us/donate. El link lo pueden encontrar en los comentarios de este post y en la descripción de nuestro post en YouTube. También recuerde darle like a este post y a nuestro video en YouTube. Las noticias se repiten hoy día a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, Kentucky, en nuestra página web medialex.us y en nuestra aplicación. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar y nos vemos el lunes a las 11 de la mañana con nuevas noticias. Que tengan un buen fin de semana.